Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeros. Vamos poniendo nuestros datos, por favor, en el chat de la clase virtual. Como es costumbre, vamos a esperar unos minutos más para poder comenzar con la clase en sí. Así que aprovecharemos estos últimos minutos, por favor, vayan viendo su Constitución Política del Estado, abriéndola. Doctor, buenas noches. Por favor, Samuel Herrera y Berna Herrera estamos en... Vayan poniendo sus datos, por favor, compañeros, todos los que están ingresando. En unos minutos más vamos a comenzar.
Fiesta, fiesta. Ahora sí, compañeros, tengan todos ustedes buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase del día viernes para finalizar e iniciar además este fin de semana en nuestra clase de Derecho Constitucional 2. Como siempre, vamos a remitirnos a poder ver lo que es nuestra Constitución Política del Estado, de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Y de esa manera vamos a empezar a analizar nuevamente los aspectos inherentes a la doctrina, así como a la normativa específica que existe respecto a cada uno de estos parámetros en los que nosotros vamos arribando dentro de los temas que estamos avanzando. Bueno, aquí algún compañero, alguna compañera nos está pidiendo permiso también. Compañeros saben muy bien que de cierta manera no hay necesidad de pedir ningún tipo de permiso, especialmente porque sabemos que las clases virtuales no son obligatorias. Sin embargo, esos aspectos de solicitudes vamos a considerar, ¿no?, para más adelante también, y de qué manera pudiésemos ayudar y colaborarles también a todos los que están presentes y haciendo esfuerzo de poder estar presentes en estas clases virtuales. Bueno, cada vez y conforme nosotros vayamos avanzando, la clase va a ser mucho más dinámica, tal vez más interesante. Ya les he dicho los siguientes temas también, fuera de los que ya hemos iniciado viendo en Derecho Constitucional 2 en nuestra materia específica, se van tornando cada vez más interesantes en el análisis que nosotros vamos realizando, acorde también a la coyuntura política que estamos viviendo de manera continua, ¿no? Y que de cierta manera nos llevan a un análisis, no solo de la Constitución, sino de la doctrina que nosotros vamos viendo conforme vamos avanzando, para poder entender mejor qué es lo que está sucediendo, cuáles son esos temas específicos dentro de los cuales nosotros tenemos que arribar para poder entender mejor de lo que estamos hablando. Nos hemos quedado a la anterior clase, compañeros, por si acaso, para los que no estaban y los que sí estaban, ya saben que estamos en las unidades territoriales autonómicas y estábamos hablando
un poco de las autonomías dentro del tema de modelos de Estado y sistemas de gobierno. Hemos arribado a las autonomías porque estábamos hablando de los y las, podemos definirlo así, tipos de estados. Y de esa manera hemos arribado a lo que sería un estado autonómico, ¿no? Muchos compañeros ya querían ingresar a un profundo análisis de lo que nosotros podemos llegar a entender de lo que sería la autonomía, ¿no? Desde el punto de vista departamental o nacional, ¿no? Aspectos que vamos a profundizarlos, ya les he dicho, en un tema específico. En un último tema que nosotros vamos a tener al momento de avanzar lo que es esta segunda parte del derecho constitucional. La importancia, espero que ustedes le estén dando, ¿no? A lo que nosotros vamos estudiando, a lo que nosotros vamos avanzando, porque el derecho constitucional, y les vuelvo a repetir, compañeros, es demasiado importante para el desarrollo profesional de cada uno de ustedes como futuros profesionales, obviamente, abogados en derecho. Esta situación, compañeros, nosotros tenemos que abarcarla un poco más. Vamos a ver algo de lo que es la autonomía, el Estado autonómico, dentro de modelos de Estado y el sistema de gobierno, porque posteriormente vamos a ver los sistemas de gobiernos que existen actualmente dentro de nuestra cultura. Bueno, hemos hablado del Estado autonómico, hemos visto y hemos dicho además de que a nivel nacional podríamos ver que en nuestro país no existe una autonomía plena respecto a los parámetros que nos da lo que sería un Estado este tipo de Estado en el cual nosotros nos encontramos inmersos, ¿no es cierto? Se puede evidenciar que existen potestades limitativas, pero que desde todo punto de vista siempre están sujetas a lo que nos refiere la Constitución política del Estado, de nuestro Estado específicamente hablando, ¿no? Hemos visto en el artículo 269, vamos a volver a bajar. Bueno, se me ha bajado demasiado. Bueno, ya está acá. Dentro de la estructura organizacional territorial del Estado, nos encontramos a la organización territorial de este Estado boliviano, ¿no es cierto? Esos parámetros que estamos analizando a partir del parágrafo primero del artículo 269 de nuestra Constitución, dentro del cual nosotros tenemos que entender que existe la posibilidad de distribuir y delegar competencias de manera diferenciada a nivel central a distintas unidades territoriales. Que ese es el fin del Estado autonómico. Estamos hablando del Estado autonómico, que posteriormente vamos a ver dentro de lo que sería la autonomía departamental, que es un aspecto un tanto distinto a lo que nosotros podríamos ver como un ejemplo de Estado autonómico. Hemos hablado de que existen, ¿no?, dentro de este Estado autonómico, ciertas características, o podríamos referirnos a estas como características específicas, ¿no?, de lo que sería el Estado autonómico, dentro de las cuales estaría la voluntariedad, la gradualidad, la solidaridad, igualdad, como principios inherentes al Estado autonómico. Tenemos en nuestro texto también, obviamente en este momento estamos nosotros con el texto de teoría constitucional y nueva constitución política del Estado, de Boris Wilson Arias, pero al entender que nosotros les hemos hecho llegar a ustedes un dossier, ¿no?, tenemos también algo de lo que nos puede referir el autor José Antonio Rivera dentro de su texto de temas de derecho constitucional, que por si acaso está en la página 183 de nuestro dossier, lo respectivo a lo que es la autonomía o lo que implica en sí la autonomía. Bueno, sigue ingresando, compañeros. Veremos qué nos dice el artículo 272 para poder entender un poco mejor
ya estamos hablando obviamente dentro de lo que es la Constitución Política del Estado, a la organización territorial del Estado, ya, a partir de las autonomías. Sin embargo, estamos utilizando estos artículos para poder entender mejor lo que sería un Estado autonómico, un Estado netamente autonómico, de los tipos de Estado que nosotros ya hemos visto, ¿no? El artículo 272 de la Constitución nos llega a referir que la autonomía, ustedes lo tienen acá, vamos a subrayar. La autonomía implica la elección directa de las autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, obviamente, la administración de sus recursos económicos, el ejercicio de las facultades legislativas, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por los órganos del gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción y competencia, y además de las atribuciones que se les otorgan. Este concepto podría, ¿no?, direccionarnos un poco más a lo que es un Estado autonómico, ¿no? ¿De qué forma o qué deberíamos nosotros entender? ¿Qué es lo que implica la autonomía? Forma de administrar nuestros propios recursos, podemos verlo así. Y eso es lo que primero, en un inicio, nos han referido desde siempre que es un Estado autonómico, ¿no? Que cada uno de los departamentos, estoy dando el ejemplo de la autonomía departamental, ¿no? En este caso, del Estado autonómico, la administración de los recursos económicos, ejercicio de las facultades legislativas, reglamentarias. Yo pienso que estamos entendiendo a qué nos referimos con legislativa, ¿no es cierto? La norma, el reglamento, el fiscalizar además nosotros mismos, no solo los recursos, sino cualquier tipo de actuación que pudiese existir dentro del Estado. Fiscalizadora y ejecutiva, dentro de la forma en la cual nosotros vamos a ejecutar además, por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias, así como de las atribuciones. Vamos a ver más adelante dentro de la organización territorial, este es un tema específico, lo que ahorita les estamos mostrando, que tal vez estamos un poco más profundizando, que el mismo texto de José Antonio Rivera, compañeros, nos va a venir a referir los mismos principios que nosotros estamos viendo en el texto de Boris Wilson Arias, respecto a la unidad, la voluntariedad, que son aspectos inherentes a la autonomía, a un Estado autonómico, así como a la autonomía departamental, ¿no? Nos refiere, por ejemplo, acá, José Antonio Rivera nos está diciendo, ¿no? Según las normas previstas en el artículo 270, artículo 5, además de la ley 031, que es la ley marco de autonomías y descentralización, nos dan estos principios, ¿no? La misma ley marco de autonomías ya nos refiere estos principios de unidad, de voluntariedad, de solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, entre otros. Ya son varios. Pero estos nosotros ya tenemos que verlos igual a partir de lo que podemos llegar a entender de lo que es un Estado autonómico. A partir de lo que nosotros estamos mencionando del artículo 269, acá nuestro querido artículo 269, referente a la autonomía dentro de la organización territorial del Estado, que vamos a profundizar en el último tema, justo es el último tema de nuestro querido, de los parámetros, de los planes globales que nos entrega nuestra universidad. Vamos a ver lo que es un poco de lo que es realmente el marco constitucional autonómico boliviano. Para entender este marco constitucional autonómico boliviano, ya que nos refiere el texto de Boris Wilson Arias en la página 47, por si acaso, para los compañeros que están haciendo seguimiento, nos vamos a remitir al primer artículo de nuestra querida Constitución Política del Estado. ¿Qué nos dice? Bueno, le pasaría a leer a algunos de los compañeros, pero no sabemos si van a querer participar. Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía.
El modelo de Estado que nos dan dentro del marco constitucional autonómico, ¿ya? Del Estado plurinacional de Bolivia, ya nos refiere en el primer artículo dentro del modelo de Estado las autonomías, ¿no? Con autonomías. Ese marco constitucional, compañeros, debemos entender, nos refiere el autor, ¿no? Como la organización territorial del Estado boliviano, a partir de la división política que tiene. Se la efectúa, ¿no? Se la efectúa en departamentos que van a ser posteriormente dentro de la ley marco de autonomías, determinadas bajo la diferenciación de provincias, municipios, territorios indígenas originarios campesinos, lo que nosotros hemos visto en el artículo 269, en su primer parágrafo, eliminándose lo que nosotros entendíamos en la anterior Constitución como cantones, ¿ya? Porque nos refería ya en esa organización territorial, nos refería a la anterior Constitución de que estaba dividida también en cantones, ¿no? La estructura o la organización territorial del Estado en ese momento, por lo que se llega a eliminar los cantones, ¿no? Lo que se refieren, y ustedes tal vez han estudiado, que aquí nosotros dentro de esta organización territorial debemos entender como un cantón, y previéndose, dice, distritos municipales, que vamos a ver en el artículo 293, parágrafo segundo de la Constitución. Además de las eventuales, dice, ¿no? Eventuales regiones que pudieran conformarse conforme al artículo 269 en su segundo parágrafo. Y sobre esas unidades territoriales se estructuran diferentes tipos de unidades territoriales que van a venir a ser definidas como unidades territoriales autónomas. El régimen autonómico, ya sabemos que está a partir del 272, que lo hemos visto, por si acaso el régimen autonómico, y a partir de este artículo 272, nos van a venir a referir que la característica de estas entidades autonómicas, ¿ya? De estas entidades territoriales autonómicas, se encontraría el de poder realizar las elecciones directas de autoridades y todo eso que nosotros hemos visto en ese artículo, ¿no? Ese sería el marco constitucional autonómico que nos da los parámetros, nuestra propia Constitución, a partir del artículo 1 y 269 de la Constitución Política del Estado. Eso es en sí lo que nosotros, como este último modelo de Estado, debemos entender al Estado autonómico. ¿Ya? ¿Qué tema estamos? Este sería el tema 3 hacia 4, fines de Estado. ¿No es cierto? Entonces, espero que estemos entendiendo, porque ya les he referido que lo inicial, principal, y tal vez que vaya a ingresar dentro de lo que es nuestro querido examen parcial, tenemos que entender muy bien y poder definir los tipos de Estado. Hemos estudiado dentro de estas últimas sesiones que tenemos nosotros en nuestra universidad por medio de esta plataforma virtual, el Estado unitario, el Estado confederal, ¿no? El Estado federal, el compuesto que yo les he dado y el asociado además, ¿no? Y el Estado autonómico. Así como también hemos visto algo de lo que deberíamos entender nosotros al marco constitucional autonómico que tiene ese Estado boliviano. A partir del artículo a partir del artículo 1 de la Constitución, 269 y siguientes además de la Constitución, que espero que vayan revisándolos con el afán de que también podamos entender mejor de lo que estamos hablando e ingresemos posteriormente a un tema específico, como les he dicho, para poder analizar lo que son las autonomías. Existen algunos tipos de unidades territoriales autónomas que nos refiere el mismo texto, que no las vamos a ver todavía. Y dentro de esas, para irles adelantando obviamente, ¿no? Dentro de los tipos básicos de unidades territoriales que nos ha mencionado el 269 siguiente, el parágrafo 1 de la Constitución, hablamos de la autonomía departamental, regional, municipal, indígena, originaria y campesina, que nos van a venir a delimitar los artículos 269 y siguientes de la Constitución Política del Estado. Eso para que vayamos considerando y sepamos que existe dentro de nuestra Constitución ya un marco autonómico,
¿no? Un marco constitucional autonómico, por si acaso, compañeros. Yo pienso que hasta aquí estamos claros respecto a los tipos de Estado y vamos a pasar a ingresar a ver las formas de gobierno. Espero que estemos haciendo seguimiento, ¿no? A ver, déjenme ver. Vamos a ver las formas de gobierno que ya hemos ingresado prácticamente a ver también los modelos de Estado y sistema de gobierno. Hemos hablado del Estado unitario, entre otros, ¿no? Características de organización de gobierno. Vamos a ingresar a ver en la página 53, por si acaso, del mismo texto de Boris Wilson Harris, ya para conocimiento de cada uno de ustedes. Vamos a comenzar hablando de lo que es, ya no es un tema distinto, por si acaso estamos haciendo prácticamente el tema 3 conjuntamente al 4, vienen de la mano porque estamos hablando de lo mismo, de las mismas características que nosotros queremos dar respecto al Estado y los tipos de gobierno, ¿no? Las formas de gobernar además. A partir de la etimología de la palabra nosotros tenemos que entender qué es gobierno, compañeros. ¿Qué entienden por gobierno? O sea, podemos hablar como una forma de dirigir, de orientar, ¿no? Y prácticamente es eso, ¿no? La palabra gobierno nos refiere, procede del latín, gobernare o gubernare, que significa dirigir, mandar con autoridad, ¿no? Dirigir, guiar y mandar con autoridad. Tenemos acá 3 definiciones de gobierno que nos va a dar el mismo texto, ya de teoría constitucional y nueva constitución de política del Estado. ¿Qué nos refiere del Misaki? De lo que es gobierno. Del Misaki nos viene a referir que es la organización mediante la cual la voluntad del Estado es formulada. Gobierno, organización mediante la cual la voluntad del Estado es formulada. La voluntad del Estado. Ese concepto nos dice, implica en primera instancia que es el pueblo el soberano, el que elige libremente la forma de gobierno que lo regirá, y este gobierno, por la teoría de la representación política, precisa y efectiva, ¿no? Efectivizada, nos dice las políticas públicas y los objetivos nacionales en base a una concepción funcional. Nosotros tenemos que entender de que nace la voluntad del Estado, ¿no? Es la organización mediante la cual la voluntad del Estado es formulada. ¿A través de quién? A través del pueblo, quien es el soberano. Nosotros mismos elegimos a nuestros gobernantes. Elegimos la forma de gobierno. Elegimos a un partido político el cual nos propone, ¿no? Nos da además un plan de gobierno que nosotros tenemos todo el derecho a conocer y se pone además a disposición de la población el tener que conocerlo. Ya hablamos de un partido político que nos puede ofrecer un gobierno ultraderechista, un gobierno social, hacia lo comunista, no sé, podemos elegir prácticamente y somos nosotros quienes elegimos, ¿no? Para poder un poco profundizar respecto a este concepto nos refiere, ¿no? León Duguit es el conjunto de órganos directivos del Estado. Conjunto de órganos directivos. Lo que implica una organización del aparato burocrático del Estado, estructuras, obviamente tiene que existir dentro del gobierno estructuras, procedimientos y recursos físicos, financieros, humanos, normativos, entre otros varios, que van a venir a conformar. Estructuras nos dicen, ¿no?
Además, que permiten operativizar las políticas de gobierno y las decisiones estatales, pero que son diferentes al Estado, así el gobierno nos dice, ¿no? Es algo del Estado. El gobierno es algo del Estado. Para el Estado, pero que no es el Estado. Un concepto de Adolfo Posada. El gobierno viene de la mano del Estado en sí. El gobierno viene a manejar el Estado por medio de un partido político. Otro concepto, a ver, básicamente es posible sostener que todo concepto de gobierno implica una organización. Desde siempre tiene que implicar una organización del poder del Estado para que el mismo pueda cumplir sus funciones básicas de integrar a la sociedad y de defenderla de grupos externos. ¿Qué opinan, compañeros? Tal vez se me están un poco confundiendo. El último concepto que nos puede dar sobre el gobierno respecto a Adolfo Posada puede que los haya lapidado ya en la conceptualización que ustedes deberían tener respecto a lo que es un gobierno. Nos dicen, ¿no? El gobierno es algo del Estado para el Estado, pero no es el Estado. Y es una de las concepciones un poco más, tal vez, acertadas que se puede dar a lo que es el gobierno. ¿Tienen alguna duda, compañeros? A ver, ¿qué están entendiendo de lo que es un gobierno? Yo quisiera escuchar alguna opinión. Doctor, ¿se podría decir que en base a ese concepto que hay, el gobierno es como una herramienta del Estado para así poder ejercer su dominio sobre la sociedad? También, ese es un concepto que el mismo compañero nos está refiriendo, ¿no? Y que de cierta manera se aplica, ¿no? Y que nos da esa percepción de lo que el gobierno tiene que hacer dentro del Estado, ¿no? Por eso les digo, el concepto más claro para mí es el que nos da, ¿no? O el parámetro, como ustedes quieran verlo, es el que nos da Adolfo Posada, ¿no? Es algo del Estado, porque está inmerso en el Estado, para el Estado, pero al mismo tiempo no es el Estado. Y tampoco podría ser el Estado. No, ya el gobierno nos dice, ¿no? Dermisaki, organización mediante la cual la voluntad del Estado es formulada. La voluntad del Estado. ¿No es cierto? Este concepto implica en primera instancia que es el pueblo soberano el que elige libremente a la forma de gobierno que lo va a venir a regir. El pueblo. No por imposición. No por imposición, obviamente. No pueden imponerse y decirnos, yo voy a manejar de esta manera y bueno, ese tipo de imposición arbitraria, ustedes han debido ver en derecho constitucional, que hacen hacer constituciones, ¿no? Oposición digo porque cuando existe algo arbitrario respecto al tipo de gobierno que se pueda dar, ya o que se da, prácticamente resulta algo contrario. Han habido revoluciones, un poquito rememorando lo que es el derecho constitucional, lo que ustedes han debido ver el derecho constitucional inglés, derecho constitucional francés, el derecho constitucional norteamericano, no especialmente el inglés porque es de donde nace la Carta Magna, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado para que nazca la Carta Magna? ¿Qué ha tenido que suceder? Arbitrariedad de un rey, ¿no? Ustedes han debido ver que desde un principio la forma de gobierno supuestamente era en primera instancia designada por un dios. Dios ha designado un rey, que él sea el rey y quien sea quien nos gobierne. A partir de los conflictos que se han podido dar, ¿no? Es que ha habido una revolución, ha habido todo un problemón ahí por las arbitrariedades de un rey, no me acuerdo si era el Juan sin tierra, ¿no es cierto? ¿Qué año? 1615, ¿no? Que obviamente estaban de manera arbitraria, hacía retención de propiedades, de bienes, cobraba impuestos y bueno, situaciones que han derivado en una revolución social, lo cual ha derivado en que se tengan que plasmar en un documento que ha sido la Carta Magna ciertos derechos de donde nacen los primeros parámetros de lo que es una constitución. ¿Por qué? Porque le reconoce derechos al pueblo, al soberano.
¿no? Ya posteriormente, ustedes han debido ver también, ha habido muchas modificaciones dentro de esa transición de donde van a ser el Bill of Rights, que son los primeros pasos para que incluso se pueda dar la revolución en Estados Unidos, que todo el mundo la debe conocer porque han debido ver 1000 películas respecto a la revolución norteamericana, ¿no es cierto? O estadounidense, del cómo ha nacido, ¿no? Colonias inglesas que no quieren pagar igual impuestos, ¿no? Una revolución en un territorio ajeno a lo que es Inglaterra y vienen a perderlo, ¿no es cierto? Y se constituye y se da una constitución en base a las enmiendas, ¿no? Por eso hasta en los Simpsons ustedes deben ver, ¿no? La primera enmienda, la segunda enmienda, tercera enmienda, las cuales refieren cual si fueran artículos, obviamente, y que todos estos van a venirse a ser ratificados, respecto a lo que sería la Revolución Francesa, ya, la cual realmente nos va a dar todos los aspectos necesarios que deberían estar inmersos en una concepción política del Estado, ¿no? Es por eso que tal vez debemos entender, y nos hemos salido del contexto tal vez refiriendo algo más allá y recordando lo que nosotros hemos visto en Derecho Constitucional 1, a la organización, como nos dice Dermisa aquí, mediante la cual la voluntad del Estado es formulada, ¿no? Este concepto implica, en primera instancia, que es el pueblo soberano el que elige libremente la forma de gobierno, ¿no? La forma de gobierno que lo regirá. Y que este gobierno, perdón, por la teoría de la representación política precisa y efectiva, de ser, ¿no? Efectiviza, perdón, las políticas públicas y los objetivos nacionales. Políticas públicas que tienen que ser plasmadas a través del gobierno, ¿no? Las políticas públicas son situaciones, es un tanto dentro de lo que es el derecho público, hablar de políticas públicas es algo que tiene que aplicarse y que tienen ciertos plazos por los cuales el mismo gobierno tiene que aplicar, ¿no? Una política pública, por ejemplo, es la de poder insertar a la población en general a poder obtener o tener educación inicial, ¿no? Políticas públicas que tienen que beneficiar a la única persona a quien tienen que beneficiar es de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, esos aspectos que ya desde el concepto que nos da Pablo Dermisa aquí, nosotros estamos entendiendo que tienen que nacer del gobierno. ¿Cómo es elegido por nosotros? Y al mismo tiempo que Adolfo Posada nos da un concepto más general, tal vez de ida y vuelta, que nos puede confundir, pero de que cierta manera en el razonamiento que nosotros tenemos que tener dentro del análisis de este concepto que nos da a Adolfo Posada, ya nosotros tenemos que analizar y ver por qué lo dice. Para entender mejor vamos a seguir avanzando mejor, ya, para que ustedes se vayan a ver, nos queda un poco menos de un minuto, compañeros, antes de que se nos cierre la sesión, voy a volverles a enviar, por favor, les envío en este momento nuevamente nuestro link para que puedan ingresar, ¿ya? Vuelvan a ingresar entonces.